señor. Sí, entonces, voy a hacer su pregunta mientras ingresan los demás. Pues es que a mí me han explicado, pero la verdad no sé, es la E y la K, y en esta de la E es C sobre A y en la K es A sobre E. Y dice que la E, que para que si queda bien en el elipse, la E debe de quedar en un promedio de 0 a 1 para que quede bien. Y la K debe de quedar fuera del eclipse, o sea, para que quede bien, que es como si fuera una asíntota. Ya. Entonces usted habla, ese E que usted menciona ahí, se denomina excentricidad. Bien. La excentricidad de la elipse. Eso mide qué tan achatada o tan oval o tan redonda. Si es muy redonda o muy achatada la elipse, bien. Eso es lo que mide la excentricidad. Pero en el momento nos vamos a preocupar primero por encontrar una ecuación canónica que represente la elipse. ¿Listo? Antes de definir excentricidad. Pero usted tiene buena memoria, sí, más o menos eso que usted dice. Y la K, Hasta acá se usa para hallar las asíntotas, como la pendiente de las asíntotas. asíntotas, gracias, profe. Pero en el caso de que tienen, en el caso de las hipérbolas, ¿no? La elipse no tiene asíntotas. Amor, Y ¿usted se despertó muy el temprano? hipérbole es prácticamente casi igual que el elipse. Lo único es que tiene esa. En la ecuación canónica son muy parecidos, sí. Sino que la elipse tiene ecuación canónica donde todo está sumando y la hipérbola tiene una resta. Y todo lo que está Entonces, restando. sí. Bien, entonces permítame ya introducir el concepto. Dice, se define la elipse también así. Una forma geométrica de verlo es como el corte que se hace a un cono recto con un plano con una inclinación no muy elevada, ¿no? Como vimos en el gráfico anterior. Y la otra forma es la siguiente. Se define la elipse como el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Entonces, una forma de construir eh, elipses, pueden hacerlo así. Un ejercicio sencillo. Imagínense que en una mesa clavamos dos puntillas, esta y esta puntilla, amarradas con un hilo. Bien. Entonces, esas dos puntillas serán los focos. Y aquí tenemos un lápiz que está sostenido, la punta del lápiz está sostenida por esos dos hilos. Bien. Entonces, si empezamos a mover nuestro lápiz, estirando pues el hilo, eso me forma una elipse. Bien. ¿Qué idea está detrás de eso? Bueno, que la suma, o sea, la longitud del hilo es fija. Por eso aquí se dice que la distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Porque la longitud del hilo siempre va a ser fija. Y cuando yo empiezo a moverme, eso me describe pues la elipse. Bien, estamos pasando del lenguaje formal que está ahí a un experimento físico. Si quieren verlo así, pues. Entonces, cuando yo voy por acá, eso me genera el vértice que está acá en la esquina. Bueno, ahí voy formando la elipse. Todos los elementos de la elipse son los dos focos que yo dibujé antes, los cuatro vértices, el semieje mayor, semieje menor, y bueno, el centro, ¿no? Eso es lo que les estaba mostrando en el dibujo de la videoconferencia anterior. Bien, ahora, teniendo eso en mente, podemos encontrar la ecuación canónica de una elipse de la siguiente forma. Aquí tendríamos que hacer unas cuentas bien largas para encontrar esa ecuación, ¿no? Pero toda esta no creo que vaya a hacer esas cuentas porque no contribuye mucho. Más bien voy a dar la ecuación canónica. Entonces, permítanme aquí nuevamente dibujar. Esta es una elipse que tiene eje mayor sobre el eje X. Bien, el eje mayor es esta longitud. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿El audio está bien? Sí, el Que audio dejé está el bien. video y Sí, profe. Sí, señor. esto es A,0, este es el vértice. Por acá está menos A,0.
Bien. Y por acá, las coordenadas del foco se denotan como con la letra C. Entonces por aquí está C,0. Y por acá va a estar simétrico también, menos C,0. Menos C,0. Entonces para obtener esa ecuación canónica, ¿uno qué hace? Uno toma un punto que esté aquí en la elipse, digamos, un punto X, Y, y tenemos que ver, que encontrar una ecuación que me relacione, una ecuación que satisfagan X y Y. Entonces, esa ecuación, ¿cómo se obtiene? Observando lo siguiente, que la distancia del primer foco al punto X, Y, esa distancia, la longitud de ese segmento que acaba de dibujar, sumado con la distancia que hay del punto al segundo foco, esa distancia siempre tiene que ser constante. Y esa distancia tiene que sumar 2A, que es la longitud del eje mayor, la distancia, la longitud pues de aquí, de este hasta acá, eso mide 2A. Entonces, como si uno tiene la ecuación canónica de una elipse, pues calculando la distancia entre estos dos puntos. Uso la fórmula de la distancia, aquella fórmula que usamos en la clase anterior. Pues calculo la distancia entre estos dos puntos y eso lo sumo con la distancia entre este punto y este otro foco. Y eso sumado me tiene que dar 2A. Cuando resuelva todas las operaciones que surgen de ahí, se encuentra entonces la ecuación canónica de la elipse. Bien. Entonces, venga, yo coloco un primer trazo aquí de cómo sería eso. Mire, la distancia entre el punto menos C,0 y el punto de figura como raíz cuadrada de X, este punto pues es de X. La Profe, se coordenada X. le recortó el audio. Ahí está mejor. Sí, señor. Bien. Entonces, para encontrar la ecuación canónica de la elipse, tengo que calcular la distancia entre el punto de X, Y y este primer foco, que tiene coordenadas menos C,0. Esa distancia la sumo con la distancia del punto de X, Y al otro foco. Es decir, estoy calculando la distancia de este segmento y de este. Y las tengo que sumar. Y eso me tiene que dar igual a 2A, que es la longitud del eje mayor. Y cuando uno hace todas estas operaciones, obtiene la ecuación canónica de la elipse. Bien. Es decir, calculemos esta primera distancia, la longitud de este primer segmento, que sería X menos C. Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Bien, estoy aplicando fórmula de distancia más restando las coordenadas y. Entonces, la coordenada y de este punto es el mismo y, sería más y menos 0 al cuadrado. Y tomo la raíz de eso. Entonces, esa es la primera distancia. Y eso tiene que sumarse con la otra distancia. Con la longitud de este otro segmento. Que sería algo semejante a esto, ¿no? Sería x menos c al cuadrado. Resto las coordenadas x de los dos puntos. X menos c al cuadrado. Entonces, como una explicación de dónde es que surgen esas ecuaciones canónicas. Más y menos 0 al cuadrado. Que es lo mismo que y cuadrado, ¿no? Y eso tiene que ser igual a 2A. Entonces, cuando uno resuelve todas estas operaciones, por ejemplo, lo primero que yo haría es elevar al cuadrado a los dos lados de la igualdad. Y ahí tendría que hacer un montón de cuentas. Que yo creo que no vale la pena repetir esas cuentas o siguen la misma idea de la clase anterior cuando deducimos la ecuación canónica de la parábola. Entonces, si uno hace todas esas cuentas, obtiene la ecuación canónica siguiente, que x al cuadrado sobre al cuadrado más y al cuadrado sobre
b al cuadrado tiene que ser igual a 1. Donde este b es esta altura, la altura de los vértices menores, ¿bien? Que están en coordenadas 0,b. Entonces, esta ecuación canónica es la que tenemos que aprender a trabajar. Jugar con esta ecuación de aquí. Esta es la que hay que guardar, ¿bien? Y b cuadrado se puede encontrar así. B cuadrado satisface una relación. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Esta otra relación importante. ¿Listo? Entonces vamos a... Entonces, esta primera ecuación que subrayé en el cuadro grande se deduce de simplificar todas las operaciones que indican en esta igualdad. Y esta, ¿cómo se deduce esta? La que dice que b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. Esta se deduce de forma sencilla y aquí este gráfico. Note lo siguiente. Si yo trazo este segmento de aquí hasta acá, entonces me queda un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene altura B y el cateto adyacente mide C. Bien. Cateto adyacente mide C. Por lo tanto, si usamos el teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que yo tengo un triángulo rectángulo donde esto mide C y esto mide B. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La suma del cateto adyacente al cuadrado y el Todo esto mide C cuadrado, exacto. Esto mide C cuadrado más B cuadrado. cateto adyacente más cateto opuesto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Exacto. Todo esto mide, eso mide raíz de C cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? ¿Ustedes concuerdan con eso? Señor. Y resulta que este de acá, por la simetría, esta longitud de aquí, pues, mide lo mismo, porque se me forma un triángulo rectángulo con cateto adyacente C y con altura B. Entonces nosotros sabemos que la longitud de la cuerda, mire que esta cuerda, este hilo que me quedó aquí formado, tiene que medir 2A. Entonces lo que me quedó es que 2 veces esto es igual a 2 veces A. Entonces se simplifican el 2 y si elevo al cuadrado a los dos lados, obtengo esta ecuación que está aquí. Les dejo como ejercicio revisar con detalle estas cuentas. Entonces, esta relación y esta de aquí son los claves para poder trabajar con elipses. ¿Bien? Entonces, en la próxima clase revisamos bien ese concepto. Lo que quise hacer aquí fue una introducción. Listo, una introducción al concepto de elipse. Y la clave van a ser estos dos recuadros que encerré aquí. Con estas dos herramientas podemos trabajar sin problema. Bien, y ya luego defino lo que es excentricidad. Eso ya lo dejamos para la próxima clase. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Qué nombre tienen las fórmulas que tiene abajo, profe, en cuadros? Profe, ¿usted dónde deja grabar la clase? Yo la dejo en YouTube y envío el link al grupo. Ok, profe. Esta es la ecuación, esta que está aquí, es la ecuación canónica de una elipse. Listo. Ecuación canónica. Y la otra. No, Otra es esta Pitágoras, ¿no? no tiene nombre. Esta no le pusieron nombre porque no la vieron tan importante, entonces le pusieron nombre a esta. Entonces esta es la ecuación canónica de una elipse. Aquí se entiende que A es mayor que B, ¿no?
A es mayor que B claramente por el dibujo. Y entonces esta es la ecuación canónica de una elipse horizontal, ¿bien? Porque ella está abriéndose de forma horizontal. También tenemos elipses así, verticales. Pero la ecuación va a ser la misma, solo que hay que tener en cuenta un detalle mínimo ahí. Pero eso lo vamos a ver todo en la próxima reunión. Lo de hoy era una pequeña introducción, ¿listo? Entonces, por favor, previo a la clase, hagan una lectura rápida de esa sección y aunque en el libro esa parte no lo explica de una forma muy didáctica, pero bueno, o vean un video, investiguen una introducción para que cuando lleguen a clase se entienda todo mejor. Bien, entonces enseguida les envío ejercicios sugeridos. La próxima nomás, para no agotarlos mucho. Bien. ¿Cuántos, profe? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos ejercicios va a dejarnos? No, va a enviarles unos 5 o 6. Bueno, señor. ¿Y no eran los que podíamos tomar del 1 al 18 de la sección anterior o estos son otros? ¿No eran de la una? Mejor dicho, del 1 al 18 pueden hacer cualquiera. Yo voy a escoger de ahí 6 que me parezcan interesantes y los envío. 6 como mínimo, pero ustedes pueden hacer más del 1 al 18. En principio, cualquiera de esos, ustedes lo pueden hacer. Yo voy a escoger por ustedes 6. Listo. Eso, profe. Bueno, muchas gracias. Profe, Nos una vemos. pregunta, ¿será que usted de casualidad nos puede subir el libro guía? Pues a Que ya, Dios, es yo hice la que misma pregunta, pero ya lo subieron al WhatsApp. Toca buscarlo ahí. Un compañero de ustedes ya lo subió. no, es que yo lo estuve revisando y no sé si es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, es ese. Ok. Es el mismo libro. Pues pregunten pregunten por el grupo y el compañero que lo tenga, pues que se los haga llegar al interno, ¿no? Exacto. Bueno, entonces ustedes solucionan ahí ese problema administrativo. Listo, ahí en el grupo se soluciona. Entonces, muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Bien. Bien, perfecto. Una Listo, buena tarde. Listo, profe. Chao, profe. Bueno, gracias. Yo Profe, lo gracias hago por en esta todo. Buena tarde. plataforma. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.